Muy buenos días, El Salvador. Bienvenidos a este martes de plenaria. Han llegado los hombres G, los hombres de negro, para avanzar en el análisis de la coyuntura nacional, de todos los problemas, el análisis pormenorizado, tranquilo, sin sesgo, sin fanatismo, pero sí con un solo ideal, El Salvador. Bienvenidos a Tiro Bajo Fuego, que hoy viene con ráfagas, según los protagonistas. Vienen energizados totalmente. Vamos de inmediato a la previa esta mañana, sin más preámbulo. $25,000. No crean que es la lotería, no. Es para el retiro voluntario de los empleados del órgano ejecutivo. No clasifican del legislativo y del judicial. Solo empleados del poder del órgano ejecutivo y de instituciones autónomas y semiautónomas. $25,000. Un premio de la lotería estatal para que pueda ser aprobado esta tarde en la sesión plenaria. En tanto, Luis García, el Snyder, disfrutaba del clima del altiplano guatemalteco, fue ubicado por la policía del vecino país, entregado de inmediato. Nada más ni nada menos es el responsable, óigase bien, del asesinato de los hermanos Toledo, jóvenes de Lourdes Colón que vinieron a Nuevo Cuscatlán, citados por la banda del Snyder. El mismo día fueron ejecutados y enterrados en un cementerio clandestino en Nuevo Cuscatlán. También el Snyder es responsable de la muerte de una joven futbolista que desapareció en la zona de Santa Tecla, precisamente en la parte sur poniente de la ciudad de Las Colinas. Andy Frailer, miembro prominente del partido Nuestro Tiempo, dice que están analizando irse en coalición con la sociedad civil en la fórmula presidencial que le haga competencia al presidente Nayib Bukele y al precandidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel Flores. El viceministerio de Transporte confirma que el 40 de los 100 muertos que existen o se dan en El Salvador en materia de tráfico, el 40% son motociclistas que mueren arrollados en la mayor parte de casos por su imprudencia. Hoy se aprobará una nueva prórroga al régimen de excepción o suspensión de garantías constitucionales. En tanto, la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Hacienda, aprobó $15,700,000 como refuerzo para el presupuesto de Casa Presidencial. Nuevamente, la Corte Suprema de Justicia en el ojo del huracán. Fuentes diplomáticas lamentaron la tarde anterior la decisión de Corte Plena de no extraditar al tercer delincuente de las maras reclamado por la justicia norteamericana y acusado de actos de terrorismo y asesinato. Efraín Cortés, alias El Tigre, pues se le negó la extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia. Este sería el tercer miembro de la ranfla nacional de los terroristas que no es extraditado por disposición de la Corte. El primero fue Elías Melgar, alias Blue, y luego Hugo Armando Quinteros, alias El Flaco, 3 delincuentes de las maras que no podrán ser extraditados por disposición de la Corte Suprema de Justicia. Así la previa con los hombres de negro, en el orden de llegada Marvin, lo mismo que Juan Carlos Mendoza y Manuel Flores. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Lo que pasa es que no le han dicho los colegas, pero hoy vamos a ser parte de la orquesta de Plácido Domingo en el Estadio Cuscatlán, y entonces ya venimos con el traje para acompañar al tenor. ¿Y qué espectáculo realmente? Son 60 músicos de la Sinfónica, estará don Plácido Domingo, no aquel que viene, muévete, muévete, no, estos son artistas consagrados. Es para todos. Claro, sí. Sí. Buenos días, Marvin, Juan Carlos. Buenos días, Raúl, y a usted que nos sintoniza a esta hora. Yo creo que también la gente merece escuchar este tipo de música, ¿verdad? Plácido Domingo es uno de los mejores tenores en historia, sí, ¿verdad? En historia. Y ha sido un tremendo trío con Pavarotti. Con Carrera, y con José Carrera, sí, así es. Correcto. Claro, hablar del Gran Caruso ya es niveles superiores, pero creo que vale la pena este tipo de
espectáculos y hay una cantidad de gente que le gusta. No. Hay otros que les gusta Bad Bunny, La Bichota, y es normal, ¿verdad? Es cada quien con sus gustos. Cada Juan quien Carlos, con- ¿verdad? A Juan Carlos le gusta... La bachata, Juan Carlos, ya tengo unos ¿cómo se videos. llama? un La video. bichota, ¿eh? Sí, A Juan música Carlos de le gusta banda la también. bachata, sí. ¿verdad? La bachata de Juan Luis Guerra, o le gusta el vallenato, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? Alfredo Gutiérrez. En San Miguel yo tengo un charco, solo los de Sinaloa, oye. Sinaloa, ¿verdad? Sí. Bueno, gente de Juan Carlos, buenos días, Buenos días, bienvenido. don Raúl, buenos días, Manuel y a Marvin, buenos días a todos los que nos ven a esta hora de la mañana. Un gusto poder compartir con ustedes y conocer un poco la clase de música, ¿verdad? Sí, Que nos gusta, para los gustos, los sabores, Sí, claro, los así colores. es, Así así es. que yo creo que todos los géneros son muy buenos. Son muy buenos. Bueno, abramos fuego en tiro a tiro con Juan Carlos Mendoza, análisis de lo que ha ocurrido en la última semana en lo social, en lo político, en lo económico, y se preparan para aprobar los $25,000 con los que cerca de 5,000 trabajadores del Estado dicen pueden irse. Bueno, yo considero, don Raúl, que este tipo de acciones son muy esperados por muchas personas también, porque a través de eso también generan espacios y las personas muchas veces también ya quieren retirarse y no Ya están encuentran cansados. sí, y no encuentran las condiciones. Y cuando se abren estos espacios, creo yo que bien para unos y para otros. Así es que yo creo que nosotros, desde la Asamblea, pues, ¿por qué no apoyar un decreto de esta naturaleza? Sí, definitivamente algunos lo van a aprovechar muy bien. Recordemos que ya estando jubilados y a veces no hay oportunidades y esos fondos para muchos piensan incluso en generar algún tipo de negocio, O pagar los chillos. o como pagar es. líos, ¿verdad? Para tantas cosas que pueden servir los fondos. Y por otro lado también ha habido mucho reclamo de la juventud, ¿verdad? Que no hay empleo. Entonces yo creo que incluso se presta para eso también. El problema es de realmente cumplirle a la juventud, digamos, lo que se les ofreció en campaña, no puede venir de quitarle la oportunidad a la gente, de decirle, mire, le vamos a dar 25,000 pesos y métase ahí ese plan, ¿verdad? ¿Cuánto le va a durar? Muchos dicen, voy a pagar lo que debo, al final, ¿qué le va a quedar? El problema es que van a congelar esas plazas y se van a acordar, porque no hay capacidad, ya no hay dinero en el Estado, lo van a congelar. No es que van a quitar esta cantidad de gente y van a entrar nuevos, eso no es cierto, se van a dar cuenta. ¿De dónde van a agarrar dinero? Lo que están haciendo es cumpliendo la tarea del Fondo Monetario Internacional y del banco, de decirle, quítenle grasita al Estado. Eso es lo que van a hacer. Por eso no le dicen la verdad al pueblo. Yo creo que a mucha gente se le está quitando la oportunidad, a mucha gente, y se le está vendiendo, digamos, un sueño de decirle, mire, le vamos a dar $25,000 y retírese ya. ¿Cuánto le puede durar eso? 2 años. ¿Y después qué? Con una gente de 60 años, ¿qué? 65 años, ¿qué? Pero hay un problema, Manuel, Marvin y Juan Carlos, es que el clientelismo político, y tiro a la atarraya a todas las fuerzas políticas, el clientelismo político ha permitido desangrar el Estado. Alcaldías, por ejemplo. Sí. Tú estás cerca en Quezaltepec, estuviste ahí, hoy hay como 500 empleados. ¿Cuántos tenías tú? Como 286. O Pico tenía de 150 a tener 600 empleados hoy. Es decir, y no estoy hablando de colores políticos, sino del clientelismo. Y claro, como hay una ley que dice, bueno, el alcalde va a quitar a fulano, pague de su bolsa, Marvin. Yo te preguntaría, estos $25,000 son como una especie de indemnización por el retiro. Si el empleado público dice que se va a ir este año, ¿eso va a ser este año? Prácticamente el decreto establece cuántos días después entra en vigencia. Ajá. Generalmente los decretos entran 8 días después, ¿verdad? 6 meses, pero el anteproyecto 6 meses y entra en vigencia en 30 días. Y una de las situaciones es que o sea, para irse este año. No están siendo obligados, es el que quiera, ¿verdad? Claro, es retiro voluntario. Sí. Es para irse este año. ¿Ya? Decir, debería de ser. Para irse ya. Ajá, okay. Y el tope es 25,000. Sí, de ahí nomás. Vaya, pero es que hay una cuestión. Fíjate que en el Ministerio de Cultura, cuando se cerró el zoológico, la indemnización ahí hubo gente que hasta se le dio $70,000 por los años elaborados.
Bueno, al padre Colindres le dieron 80,000. de indemnización Sí, en el IFA, claro. sí. Y le quedó una pensión de $3,000. $3,000, sí. Entonces, el punto es que, fíjate que $25,000 para un empleado público que tiene deudas, vea que primero tenés que ver si esos $25,000 te sirven para quedar a cero con las deudas que has adquirido. No, pues sí, ¿verdad? Claro. Y si las deudas te suman 15,000, 20,000, solo te va a quedar $5,000. Y con eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner un negocio? ¿Vas a verdad? ¿Qué? Entonces, te apuesto que el efecto de retiro no va a ser, no va a tener las consecuencias con las que se está haciendo, que es efectivamente eso, tratar de quitarle grasa al Estado. Pero te hablo de la indemnización que se le llegó a dar a los empleados del zoológico, que esa sí ya era, y es que le daban un salario, no sé, un salario y medio por año trabajado, por ejemplo, y eso le salió a mucha gente hasta $70,000. Aquí una indemnización fija de $25,000 no anima a la gente a irse. Es lo que yo no sé si tú en el pleno podrías explicarles eso, porque no va a haber, ánimo de la gente, vámonos, ¿verdad? Hacer fila. Bueno, sí, yo creo que aquí lo que estamos haciendo es un análisis de lo que viene. Sí, correcto. Posiblemente algunos no se animen, otros se animen, o sea, esa es una Va que cuestión muy muy poco. voluntaria. Incluso entiendo yo que hasta en 2 cuotas, pero peor todavía. esa es una decisión que va a tomar la persona. Yo creo que eso debería de establecerse quizás en la mayoría de instituciones. Hay mucha gente que está muy mal de salud, con una edad muy avanzada, y a veces no retiran porque están esperando una oportunidad de estas. Yo no te podría decir si es suficiente o no es suficiente, o sea, depende del estilo de vida de cada persona. Hay personas que en unos 2 días que ya lo pueden terminar, Sí, pues. pero hay personas solo que, pagan las o deudas. como la mentalidad que puedan tener, pero que sí, hay mucha gente que, conversando con ellos, siempre esperan una oportunidad de esta. Yo no lo veo No les mal. cae mal $25,000. No, ya, pero habría cae que mal. esperar Sí. de qué se trata el decreto, porque también te pueden obligar a hacerlo, así como pasó con la policía, pues, ya, y lo que ha ocurrido en otras instituciones. Mayores de 70 años. Afuera, se acabó, para afuera. pues, y se acabó. Esa es la ventaja que yo veo, porque así como se hizo en la policía, podría haberse dado en otras instituciones, y sin embargo es de manera voluntaria. ¿Verdad? Sí, Porque me en la policía pasó escribe, eso. sí, me escribe Diógenes Jiménez. Qué bueno lo que están tratando en la pensión de $25,000. ¿No sería que podrían integrar una comisión en la Asamblea para investigar la conducta radical de la municipalidad de Soyapango, que destituyó a 4 empleados solo por mostrar y expresar sus ideas políticas? Los han tirado a la calle sin un tan solo centavo de indemnización. Eso sería lo correcto en una asamblea decente, es decir, donde hubiera decencia, ¿verdad? Donde los partidos mayoritarios fueran decentes y formaran comisiones para investigar este tipo de irregularidades. No es posible que alguien haciendo uso de su derecho constitucional, donde le dice que puede pertenecer al partido político que quiera, Sí. a la hora que quiera y como quiera, y participar como ciudadano, compitiendo para cualquier cargo de elección popular, le hayan quitado el empleo. Si fueran más decentes los diputados de Nuevas Ideas, ya hubieran formado una comisión investigadora y hubieran llamado a la alcaldía, como antes se llamaba a los alcaldes, a la Comisión de Asuntos Municipales, por ejemplo. Pero como son de su mismo partido, se van a hacer del pirata, es decir, del ojo pacho, y no va a pasar nada, porque precisamente defienden corruptos entre corruptos. O sea, entre bueyes no hay cornada. Eso es lo que está pasando en el país. Bueno, ahora, pero también hay que decirlo algo. El caso de los empleados destituidos en Soyapango, ya la ley establece que quienes los destituyeron son los que van a responder con sus Con su fondos bolsa. personales Aquí me agrega el señor y los dice, salarios caídos. Pues, o Aquí sea, me agrega. es cuestión de tiempo. ¿y sabe usted cuántos millones se han perdido en las manos de la alcaldesa que está presa? Ni la Corte, ni la Fiscalía, ni los delegados que han llegado dicen una tan sola palabra. Bueno, Son Sí, bueno. realidades. Pero todo eso queda registrado porque nada queda oculto. Lo que hay que hacer, los empleados destituidos en Soyapango, lo que tienen que hacer es iniciar el proceso legal, ¿verdad? De juicio pero laboral. ¿ante qué instancia? No, tienen que hacerlo, Raúl. Sí, va a quedar Tienen registrado. que hacerlo, tienen que dejar constancia, tienen que dejar registro.
esto tarde o temprano, o sea, Maquiavelo decía que el mal político es el que cree que cuando hace sol nunca va a llover. Un día va a llover. Y con sol. Está pariendo También, la venada. sí, la vaca es, hombre, aquí en San Miguel es la vaca. Es la vaca. Entonces, quienes van a responder por esos despidos, por todos esos meses o años que pasan estos empleados sin su salario, son los concejales que los destituyeron. Eso es así. Concejales que guardaron Con su silencio dinero. sabiendo todo lo que pasaba. Con su dinero Sí. personal, no es que la alcaldía va a pagar. Pero Son difícilmente. ellos. Pero se les hace un juicio, pues. No sé, es que fíjate, Raúl, que Para embargarle los lo que bienes es después a los Marvin es regidores. cierto. Durante mis 9 años de alcalde jamás despedí a alguien, ¿verdad? Y por eso jamás indemnicé, porque siempre el empleo lo respeté, independientemente de su pensamiento político. Y tú vives en Quesalta y te diste cuenta cuál fue mi manera de actuar como alcalde. Tuve el gusto de visitarte ¿verdad? un par de veces. Exactamente. Y Porque a no le largo recogían plazo, la basura. ¿Mande? No le Como recogían no, la nosotros basura. éramos... No, ahí fue ¿verdad? un problema de la ADESCO, que Así todos es. otros organismos, ADESCOs en diferentes puntos del país, Desaparecidos. que no le rinden cuentas al ciudadano. No, Sí. así es. Entonces la parte esta, digamos, de la acción del Consejo, piensan que son dueños, que son amos, que nadie les va a decir nada y que pueden hacer lo que quieran. No, señores, concejales, síndicos o lo que quieran llamarse. Todo queda registrado en actas, en puntos de actas, en acciones. Todo queda registrado. Y si están violando la ley, en su momento van a tener que dar cuentas. No le pueden quitar el empleo a un ciudadano trabajador que sea de otro partido. No pueden, de ninguna manera. Y creo que al final, ni en asamblea, ni en ninguna parte, y a muchos en asamblea les quitaron el empleo por ser de otros partidos. Bueno, acaba de ocurrir un caso, Juan Carlos, que decidió, no sé si la presidencia o la junta directiva, quitar a 4 empleados sin consultar con la fracción de Arena. Fuera. Es decir, tengo entendido que el jefe de fracción o cada partido pone su gente. Claro. Es que lo que pasa es que dentro de la asamblea cada fracción legislativa tiene un presupuesto en el cual decide. Se mueve. Pero muchas veces los partidos cuando salen pasan a institucionales sus personas que han Con tenido ley de sus salario. planillas. Entonces sí, siguen siendo de Arena, pero están institucionalizados. Y ahí sí ya Entonces quedan fuera es bajo la administración de la junta directiva. Sí. Y ustedes saben de que junta directiva es la que administra en términos generales la asamblea o los empleados de la asamblea y todos los gastos que hay. Claro. Pero regresando un poco al tema también de los concejales y alcaldes que hacen malas cosas, yo creo que es justo, digo justo porque cuando se malversan fondos del Estado, que son los impuestos que todos pagamos, creo que deben de pagar las consecuencias, independientemente del partido que sea. En lo personal, como director departamental en Santa Ana, yo siempre he tenido esa plática con los concejales de los diferentes municipios. Yo les digo, miren, no bloqueen el trabajo del alcalde, apóyenle, siempre y cuando lo que vayan a hacer o a dar sus votos sean de manera correcta y para ayudarle a la gente, no para ayudarle a un alcalde o una alcaldesa que no esté haciendo bien las cosas, o que de manera sinvergüenza quiera salir beneficiado o beneficiar a alguien de ella o de ellos. Entonces, las líneas son que deben de analizar bien su voto, saber que lo que están haciendo es para beneficiar a la población sin quebrantar la ley, porque pues todo eso sale después a la luz y eso es de lo más que se deben de cuidar. Imagínate que hasta los miembros del CAM tienen más poder en las alcaldías que los concejales. ¿Será? Claro, te puedes imaginar hasta el nivel de brutalidad que se ha llegado, de que los del CAN son los que mandan. Lo que pasa es que Manuel lo dice por una acción que hicieron miembros del CAN contra Cayetano. Así es, concejal de Soyapango. Cayetano, ¿cómo se llama el apellido? ¿Está preso todavía? No. Eso es el precandidato a la alcaldía de Soyapango por el FMLN. ¿Te puedes imaginar? Él quiso entrar a la alcaldía yo vi ese video. y no lo dejaron Ahí entrar. está, precisamente. Ajá, exactamente, no lo dejan entrar a sabiendas que él es concejal, ¿verdad? Entonces, No. pero eso es siguiendo órdenes del consejo mayoritario. No, y esto es una Eso- mala señal. No, el nivel de brutalidad a lo que hemos llegado.
o de ignorancia. No, ya no sé qué puede haber más allá de la brutalidad. No sé. ¿Verdad? No sé qué puede haber más allá. Bien, nos vamos a ir al corte comercial, no sin antes trasladarle el agradecimiento al amigo que nos escribe desde California. Puede preguntarle California al o Usulután. California, Estados Unidos. Okay. California entre Hualachi y Tecapán. Okay. Usulután, abajo de Santiago de María, rumbo a Usulután. Perfecto. Que hay que aclarar, por favor. Sí, cómo no, con gusto. Puede preguntarle al señor diputado don Juan Carlos Mendoza por qué el señor Osiris Luna no le da cumplimiento a las órdenes de libertad de octubre del 2022. Me envía un acta. Saludos desde California, El Salvador, patria querida. Con mucho gusto, hecho el mensaje, le responderá cuando retornemos nuestro invitado de los 3 hombres de negro esta mañana en Tiro a Tiro, bajo fuego aquí en Foro TVM. Ya volvemos. En vivo, en directo, Tiro a Tiro, bajo fuego aquí en Foro TVM. Buenos días, Raúl, un saludo a ustedes y a sus invitados. De nada sirve la compensación económica a los jubilados y pensionados si estas plazas van a contratar nuevo personal pagándoles jugosos salarios en vez de que les den $25,000. Mejor deberían de invertir en medicamentos en los hospitales. Le escribo desde Soyapango. Y aquí tenemos el perfil profesional del cuarto hombre de negro que estará llegando el próximo martes. Bueno, Juan Carlos, habíamos dejado pendiente la pregunta de un amigo desde California, Estados Unidos de Norteamérica. Sí, bueno, entiendo yo que él está en Estados Unidos y sí. No sé si la orden de libertad es para algún familiar de él, no sé, fuera bueno que nos enviara alguna imagen o algo, porque yo entiendo que cuando hay una orden judicial es de estricto cumplimiento, no podría alguien retener a otra persona que ha sido ya liberada por un juez. Sí, perdón Juan Carlos, sí. En el lapsus se me quedaba aquí el oficio número 2499 para el señor director de Centros Penales de Máxima Seguridad de Izalco, fase 3, fechada el 24 de octubre del 2022, donde dice atentamente y por este medio le solicito poner inmediatamente en libertad al imputado Jaime Antonio Díaz Ramos, de 19 años de edad, soltero, estudiante residente en Caserío El Tablón, Cantón Azacualpa, San Fernando, Morazán. Bueno, manda hasta la orden de libertad. La orden, ¿por qué no lo ha hecho él? Yo no podría responder porque es un tema meramente de su institución y el que debe de responder es el funcionario al que debe de darle cumplimiento a esa orden. Recordemos que dependen de la parte del Ejecutivo y nosotros estamos en el Legislativo, nosotros estamos para hacer leyes, derogar, reformar y darle todo el apoyo, el sustento legal a las leyes para que se puedan llevar a cabo. Entonces ya todo ese tipo de acciones pues son cada funcionario el que sabrá por qué lo hace o no lo hace, pero a mi criterio, mi punto de vista es que si hay una orden judicial pues es de estricto cumplimiento, ahí no se puede hacer más. Hay varias tesis en ese sentido y hay debates en las redes, Marvin, respecto al por qué no se le da libertad inmediata teniendo la carta. El socorro jurídico tiene una versión interesante. Las versiones pueden ser, primero, de que esté gravemente enfermo. Ajá, segundo, exacto. que ya esté muerto. Exacto, ¿verdad? es correcto. Es el temor de la familia. Es el temor de la familia. Que no lo encuentra. Correcto. Entonces, lógicamente... Hay una madre que anda buscando hace 500 días a su hijo. Pero el problema es que ya hay una orden de libertad, ¿verdad? De un muchacho de 19 años. Ahora, ¿quién es el responsable? La carta hacia quién va dirigida, hacia el jefe del centro penal correspondiente. Claro. Entonces, cuando Juan Carlos dice que la Asamblea no tiene que ver nada, eso es verdad, pero fue la que emitió la ley, ¿verdad?, sobre el régimen de excepción. Por lo tanto, deben de pedirle explicaciones, manden a llamar, Juan Carlos, formen una comisión, ¿verdad?, en la Asamblea y manden a llamar al director de centros penales o a los directores de los penales donde están dirigiéndose las cartas y pregunte por qué razón no están cumpliendo la ley. Pueden decir, como estamos en régimen de excepción, podemos decir, cumplirlo o no argumentar cumplirlo. eso. Es correcto. No, pero hay casos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del exalcalde Mason, que el juez ordena que sea tratado
en arresto domiciliario. De esto ya hace 8 meses. Es más, el juez ya no es ni juez. Sí, Ya lo mandaron. Sí. sí, es lo que está pasando. Bueno, hay otro tema que viene caminando. El ex juez. Hoy será El ex juez, por favor. Hoy será aprobado una nueva prórroga del régimen de excepción. Ya esto no es nada del otro planeta, pero estamos a 15 días de que el ciudadano presidente rinda su cuarto informe sobre el estado de la nación. ¿Qué perspectivas vemos, Juan Carlos, Marvin y Manuel? ¿Cuál es el horizonte que se plantea después de estos primeros 4 años que ya están a la vuelta de la esquina? Yo encuentro interesante el informe que va a dar a la Asamblea Legislativa. Bueno, si lo da, porque no es obligación que el presidente vaya el 1 de junio a la Asamblea Legislativa. Pero si en caso dado asiste, va a ser interesante porque es el último informe de labores que va a dar. El presidente tiene que dejar la presidencia en agosto de este año para poder iniciar todo el proceso de inscripción para participar en las elecciones presidenciales. ¿Y bajo qué justificación? La inscripción y No, todo. ¿bajo qué justificación tiene que retirarse en agosto? Bueno, la Constitución tiene claro ahí las 3 causales, Sí, ¿verdad? ¿cuáles son? Que son las de destitución por la Asamblea, por muerte o enfermedad, ¿verdad? O por destitución, ¿verdad? De la Asamblea, son 3. Ninguna de las 3 cosas se da. Y no aplica, pero ahí la Asamblea, creo yo, tendrá que redactar una ley para poder desarrollar lo que tiene que hacer la Asamblea es cambiar la Constitución en los artículos correspondientes. O sea, por eso. Es que por lo de la interpretación que dio la sala. No, Claro, pero es que lo que sucede es que la sala no resolvió Así ese es. punto, fíjate. No, Solo dice así que es. tiene que irse 6 meses antes, o la sala da una resolución de seguimiento para explicar cómo se va a llamar la figura Ajá. con la que se va de la presidencia, porque en la Constitución dice 3 y causales. ninguna de las 3 aplica. Ahora, no se ha reformado. si usted le da licencia, si usted le da permiso, sigue siendo presidente, Claro. porque es que se va, pero sigue siendo, ¿no? Sí, es cierto. Pero no está en funciones. No, pero sí, Ajá, sí. pero base a como un permiso. exacto, pero No la puede pedir Constitución- permiso, hombre. Pero la Constitución dice que tiene que dejar el cargo. Sí. Tiene que dejar el cargo, porque no se puede, digamos, ya vengo y para regresar. Es que eso es lo interesante Eso que es lo vamos a esperar en estableció los próximos la Sala de meses. lo Perdón, Juan Carlos. Constitucional. Eso es lo que estableció la Sala de lo Constitucional, precisamente. Si no, no existiera este debate. Recordemos desde que se establece y hace esa ¿cómo se llama? Interpretación, la Sala, porque fue una interpretación la que le establece y dice que es el único funcionario electo popularmente que es el que puede yo decía en otro espacio, hacer ese tipo de yo decía en de otro acciones. espacio sí. que esas cosas hay que arreglarlas. Porque Ponerles en blanco y negro. cuando cambie la correlación, diputado, cuando haya cuando llueva, porque un día va a llover, ahí esos cabos sueltos van a ser el mecanismo para comenzar a procesar gente por haber cometido delitos contra el Estado. Esa es una realidad. Entonces, arréglenlo ahorita, Que pueden. que pueden, para que no haya cabos sueltos en el futuro, cuando llueva, porque un día va a llover, y no estemos viendo otros juicios como los que estamos viendo hoy. O sea, ¿alguien diría que Alfredo Cristiani iba a salir huyendo del Salvador? No. Y salió huyendo. Sí. Y tuvo que haber hasta una mediación allí de los gringos, ¿verdad? Para que se pudiera ir, para que no detenerlo por el caso jesuita, ¿verdad? Porque es el acuerdo por haber firmado la paz, ¿verdad? Que Cristiani adquiría inmunidad, pues. Y de todo, haberse quedado con el libro original. por ejemplo, ¿va? Entonces, alguien se iba a pensar que al superministro de la defensa de ustedes, va 10 años ministro, condenaba a 20 años de cárcel. Por uno o 2 casos. Claro. Porque faltan otros. ¿Verdad? 20 años. Entonces, es decir, y él era, pues sí, 10 años. Cuando hacía sol, Marvin, Juan Carlos y Manuel, cuando hacía sol él llegaba con el uniforme De Gerardo Barrios, con 30 medallas, 2 helicópteros arriba haciendo custodia aérea. ¿Se acuerdan? Cuando Tanquetas, llegó a la asamblea. francotiradores. Claro, sí. Pero Sí, es que es tradición, ese es el oropel el del despliegue poder. militar. Y precisamente, y no ha hoy está cambiado lloviendo. nada desde la fundación del ejército, Claro. porque el ejército se constituyó para defender a los ricos.
en contra del pobre. Así de sencillo. Siempre defienden fincas, defienden grandes propiedades, defienden el poder. Así de fácil. Jamás el ejército va a ir a defender al pobre. Y eso así es histórico, aquí y en cualquier parte. Pero una cosa sí les voy a decir. Pudo haber hecho una interpretación la sala respecto a la reelección. Pudo haber hecho. Pero ninguno de los artículos de la Constitución ha sido tocado en una coma o en un punto. Sí. Ninguno. Sobre esto... ¿Verdad? Ninguno. Y pueden argumentar lo que quieran, pero ningún punto ha sido cambiado en la Asamblea Legislativa. Ni uno. Ni una coma. Ni una coma. Sí. Y siguen las restricciones para la reelección en vigencia. Y pudieron haber interpretado. Ahora, que va a renunciar 6 meses antes, vamos a ver lo interesante que se va a poner el panorama nacional e internacional respecto a esto que viene. ¿Cuál va a ser la justificación? Yo estoy preparado para enfrentar cualquier tipo de situación. Y es normal, o sea, estamos en un país en el cual cualquier cosa puede suceder hoy, pero mañana... como dice, es un país anormal donde todo se vuelve normal. El doctor Nelson García me lo expresaba, mire, aquí hay 3 casos que habría que analizarlo científicamente. Primero, un artículo escondido en la Constitución, sí, que nadie sabe dónde está. Los huevos del conejo de Pascua, es como la fábrica de empleo, que en el Servicio Secreto de los Estados Unidos pudo descubrir dónde estaba. Luego me decía el doctor García que no es una reelección, sino que es un segundo mandato. Es decir, parte de un jurista de altos quilates. Pero lo dijo Felipe Ulloa. Claro, pero es que el doctor Nelson García, cuando le preguntamos, decía, mire, yo me he quedado... Son las argumentaciones que hay que estudiar. Sí. Y luego dice, aprobada una reelección donde la Constitución mandata que no es posible. Esto, repito, no lo tomo como cuestión eminentemente personal, sino que es lo que está sobre el tapete a 15 días de cumplirse 4 años del gobierno. Nos vamos a ir a la pausa con esto que nos escribe una amiga televidente. Solo que le pida a Dios a la persona que está rogando por la libertad del joven de 19 años, le cuento que haga el milagro. Mi hermano tenía la salida en julio del 2021 y lo sacaron hasta en marzo del 2022. En esa época no había régimen de excepción, ¿verdad?, para trasladarlo. Bueno, estas son parte de los testimonios que llegan y que, digo, es grave, no es fácil. Siempre hay que pensar que hoy por ti, mañana por mí. Pausa, volvemos con los hombres de negro en el tercer segmento, 2263-2608. Continuamos, amigos, aquí en Tiro a Tiro, Bajo Fuego, en Foro TVM, dispuestos los hombres con la .50, o los tanques Jaguar, como le llaman allá en Ucrania, listos para responder cualquier pregunta. El 2263-2608, sí, por favor, con tolerancia, con calidad, con decoro. Podemos discutir los problemas del país en esta mesa de trabajo sin fanatismo, sin sesgo. Eso es lo importante en el 2263-2608. Dice don Javier Palacios. Hola, adelante, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama, mi amigo? Soy de Pango. Adelante, cuéntenos. Mira, una pregunta. No entiendo por qué a esta gente le están ofreciendo $25,000 si ya están jubilados y pensionados. Se supone que esa gente ya no tiene que estar ahí, pues, ¿verdad? Yo ahí sí pienso yo, ¿cómo es eso? ¿Va? ¿Cómo no? Según yo, eran las personas que estaban activas. Sí, ¿verdad? no, Pero es para empleados. de pensionados. Es para empleados. Ya, No, y es para jubilados. Están ahí, eso es como lo que hicieron en la corte, ¿verdad? Que gente ya mayor de 60, ¿cómo es que están ahí? Entonces es lo que uno no entiende, ¿verdad? Yo creo que no sería correcto eso. ¿Cómo no? Por otro lado, bueno, yo solo comentar sobre esto del régimen de excepción, ¿verdad? Creo que debe de continuar porque mucha gente, ¿cómo se llama? Hay muchos jóvenes todavía, ¿verdad? Que quieren hacerse de eso, ¿verdad? Y creo que todavía es necesario, y estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo en la reelección, ¿verdad?
y que pues suerte a todos ahí. Muchas gracias, Raúl. A usted muchas gracias por su llamado. Dice ya jubilados y el régimen de excepción. Y me escribía el amigo televidente, pregúntele a sus panelistas cuál es la opinión que tienen de los 4 años de gobierno, que nos digan lo bueno, lo malo y lo feo. Bien, hay 2 preguntas puntuales. Juan Carlos. Con el caso de, yo no sé si habrá alguna confusión con el caso de los... Yo la tenía. ¿Verdad? No, solo es el órgano ejecutivo. Es el judicial y el legislativo no entran. Personas que están jubiladas y que aún están trabajando ahí en... Yo pensé que era para todo el sector público. No, son para personas que ya están jubiladas. El órgano ejecutivo y ya que jubilado. aún siguen trabajando, entonces sí. podrían dejar, si ellos quieren, pues porque es una cuestión muy voluntaria. En cuanto a la valoración de los 4 años del gobierno, yo puedo decir que es la primera vez en la historia de nuestro país, bueno, yo incluso hice una columna para el diario El Salvador que dice Respirando la verdadera paz, en el cual yo hago una remembranza de las épocas aquellas, no la actual, ¿verdad? El PCN, cuando había represión contra la población, y por eso es que se levantó una guerra interna en el país, que don Chinito conoce bien la historia, donde se hubo una revolución, una guerra interna por esa represión que hubo. En esa guerra donde murieron muchísimos salvadoreños. Más de 80,000 personas. Después de eso, que termina la guerra, viene una etapa donde habían secuestros, extorsiones, después se fortalecen las pandillas. Entonces, y estamos hablando que en este momento estamos viviendo una situación muy diferente a todos esos años, no sé de cuántos años le estoy hablando. Aproximadamente 30 años. Unos 40 años quizás, sí. ¿Verdad? Entonces, sí puedo decir que eso sí vale la pena porque de la seguridad en el país dependen muchas cosas. O sea, de ahí ese es un pilar fundamental para que pueda generarse muchas cosas buenas. Vamos a otra llamada telefónica. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, don Raúl. Adelante, ¿dónde nos llama, mi amigo? Buenos días a los 3 invitados. De Salvador, les saludo, don Raúl. ¿Cómo no? Quiero hacer una pequeña opinión, de acuerdo a lo que el señor Flores mencionaba. Él mencionaba de que el ejército, los militares siempre han sido utilizados para defender fincas, defender a los ricos. Totalmente, pues considero que es una idea de parte de él, pues totalmente errónea, porque la verdad no es así. Yo soy un militar retirado y en el tiempo de la guerra sí se defendían las fincas, los cafetales, muchas cosas, bueno, incluso los puentes. ¿Por qué? Porque ellos los destruían, ¿verdad? Entonces quemaban los ingenios. Entonces eran fuentes de trabajo de las personas que ellos decían defender, que de los más pobres. Totalmente, yo no estoy de acuerdo en eso, yo lo respeto lo que él dice, pero no lo comparto. Vea, porque en ese tiempo, en el tiempo de la guerra, ellos eran catalogados como terroristas, como delincuentes. Entonces los militares, lo que hacíamos era defender el país, defender lo que les dice a la gente más pobre de lo que ellos hacían. Contra esa pobre gente que ellos decían defender, ellos los utilizaban a esa pobre gente. Entonces, ¿por qué? Porque había personal militar en los puentes, para que ellos no destruyeran los puentes donde pasaba la gente, donde comercializaba. ¿Por qué destruían el tendido eléctrico? Toda la economía, ellos la destruyeron aquí en este país. Y qué bueno cuando llegaron al presidente, que llegó el presidente Sánchez Serén, que fue comandante de la guerrilla. Mucha gente pensó de que se podían reivindicar, que de todo lo que habían destruido podían construir, pero nada hicieron de eso. Así que, señor Flores, en eso no lo compartan, muchas cosas yo estoy de acuerdo con usted, pero en eso sí pienso que totalmente error. En cuanto a la reelección, Raulito, así rapidito, pues
muchas cosas yo estoy de acuerdo con el gobierno del presidente Bukele y otras cosas no. ¿Cómo no? Y la Constitución es bien clara. La Constitución dice que no. Yo pienso que el presidente Bukele pues debería de asignar a otra persona y hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque como dice Marvin, algún día puede llover, y puede llover en grande, y cuando cambie de gobierno pues hay muchas cosas que a uno interpretan la Constitución ahorita a su manera, a otro, cuando llegue otro pues la van a interpretar a su manera. Así que es mi opinión, una humilde opinión. Muchas gracias por el espacio, don Raúl. Bueno, a la hora, Manuel. Yo creo que así como usted, también hubieron un montón de militares honestos, porque yo a usted lo considero un militar honesto. No así aquellos que masacraron a los campesinos en el Zumpul, que precisamente el día 13 y 14 de mayo se conmemora esa masacre, o los que masacraron a la gente en Las Hojas, o los que masacraron en Tehuicho, o los que masacraron a la gente en el entierro de Monseñor Romero, o los que masacraron a la gente en el Mozote. A ese tipo de defensas que usted se refiere, yo creo que usted no participó en ninguna de esas acciones. Por eso se atreve a hablar así con su moral limpia, pero no otros. A eso me refiero. ¿Esa es la defensa del pobre? ¿Esa es la defensa de la gente inocente? Yo creo que no. Cada quien es dueño de su historia y cada quien le va a dar cuenta al Creador de lo que hizo. Pero lo que sí creo yo es que a la hora de evaluar a un gobierno, lo debemos evaluar de manera concreta. Lo mejor de este gobierno, el tema de seguridad. Y eso es así. Innegable. Innegable. Claro. Pero en temas de transparencia, aplazadísimos. Aplazados. En temas de transparencia. La reserva de la información de los gastos públicos no es posible que la gente no sepa. Aplazados en materia de reconstrucción e infraestructura. Aplazados en materia de municipalismo, que se acabaron a los consejos municipales y se acabaron completamente la inversión municipal. Aplazados en materia de economía. Aplazados en materia de generación de empleo. Completamente este gobierno ha generado más pobreza y más miseria, y lo dicen las cifras oficiales. En conclusión, lo único bueno que han hecho es en materia de seguridad, la militarización que el país tiene en este momento. Bien, aquí tengo dos mensajes rápidamente. Buenos días, Raúl. A mi manera de pensar, deben de obligar a los pensionados a retirarse, así como hicieron con los jueces, que les dejen esas plazas a los jóvenes para que no emigren al extranjero o a delinquir antes, todo jubilado para su casa, gracias al siguiente día de recibir la jubilación. Pero eso sería lo ideal, pero no le dan empleo ni a los jóvenes. Lo que pasa es que hay una decisión del Fondo Monetario Internacional, y hay que decirlo con claridad. Primero, reducción del aparato estatal. Tanto este gobierno como los anteriores, el clientelismo político abundó. Vamos a las alcaldías que pueden operar con 100 empleados, tienen 500, tienen 600, y no ganando 5 centavos. Dice al señor diputado, una verdadera pasadicho, por favor, eso lo tienen los que son afines al gobierno, lo demás no escriba para otro periódico, el diario El Salvador es del gobierno. Bueno, como dijo Juan Carlos, que él es reportero del diario El Salvador. Si nos dan la oportunidad, ¿por qué no? Sí, claro, no, las opiniones son aceptadas. Yo claro. puedo expresar mi pensar, mis opiniones, y ellos lo pueden publicar o no. O sea, no es obligatorio. ¿Cómo no? Vamos antes de otra llamada. Dice, buenos días, Raúl. Saludos al Chino, Marvin y al diputado. Yo creo que el problema son los términos de abogados legales, entre comillas, que ocuparon en la Constitución así el mentado año inmediato anterior. Son los causantes de todos los problemas, y como el salvadoreño se la lleva de Vivian, los abogados del régimen se aprovecharon de esas falencias. Si pusieran lenguaje sencillo para que el pueblo lo entendiera, no estaríamos con estos problemas. Por cierto, en las partidas de nacimiento usan el mes inmediato anterior, y esa es una aberración idiomática. Es correcto. Nació el día tal. Pero además, Raúl, no solamente ese artículo es el que prohíbe la reelección, son como 7. ¿no? Hay uno que dice, comienza el 1 de junio y termina el 1 de junio, ni un día más. Bueno, más llamadas, 2263-2608. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? De aquí de San Miguel, quiero participar. Adelante, San Miguel es suyo. Dele, mi amigo. Adelante. Hola. Hola, adelante. Dele. Hola, sí, quería hacer un comentario, señor Flores. Adelante.
Este señor Flores nos recuerda cuando votaron los puentes, que era la belleza que teníamos aquí en nuestro país. Yo el otro día fui a Honduras, entonces en Choluteca hay un puente similar como el que estaban antes aquí, el puente de Oro, el puente Cucatlán. Ellos se les olvida eso y creen que nosotros, el pueblo, ya se los olvidó. Está muy equivocado este señor que vaya a ver ya puso la chancha o qué putas hace. Bueno, anóteme el número en el registro que tenemos ahí, mi estimado Henry. Vamos a reportarlo porque el lenguaje así, perdóneme, no aceptamos en este programa. Deme el número para que le marquen directamente porque no se puede seguir tolerando maleducados y perdóneme el término, gente que no sabe de los medios de comunicación. Por eso estamos como estamos en este país, por el odio que se ha multiplicado, por la falta de diálogo y como que no sabe que ya hubo acuerdo de paz hace casi 40 años. Es decir, ¿en qué país vive? Ya se reconstruyeron los puentes y precisamente fueron los acuerdos de paz lo que lo permitió. Siga viviendo en su pasado. Sí, ahí pero se va a quedar. no es correcto ni pero para Manuel, es su cultura. Ni para Juan Carlos, ni para Marvin, ni para diputados o funcionarios. No va a bajar el precio del frijol con que usted me el traje. Ni llamadas ni para miembros de nuevas... Para nadie permitimos ni aceptamos este tipo ni me va a bajar la moral con sus comentarios. En primer lugar, no tuve nada que ver con ellos, pues. No, por eso, pero de la manera que haya sido en una guerra es como que le digo, bueno, mire, cuénteme y de los muertos, desaparecidos, de los torturados, de los mutilados. Le cambio todos los puentes por la vida de Monseñor Romero, señor. Le digo, es triste terminar así el programa, pero tenemos otra llamada, mi estimado Henry. Entonces vamos a los mensajes que tenemos aquí rápidamente. Todavía hay salvadoreños que viven en las cavernas. ¿Qué propuestas tienen los panelistas para los que quieran ser elegidos y no aquella que siempre dicen apoyar al presidente? ¿Será que no hay propuestas? Y eso del retiro no es voluntario. Los están amenazando a los empleados que aprovechen retirarse, si no después los van a sacar y no les van a dar ni un tan solo centavo. Es como la marcha el 1 de mayo que obligaron a los empleados del Estado y las alcaldías a firmar su asistencia. Bueno, Marmi, Carlos, a ese último mensaje que le enviaron a Raúl, es que ahorita es un poco complicado hablar de propuestas porque nos pueden acusar de campaña adelantada. Eso. Pero otros andan haciendo ya campaña. No les importa, de acuerdo, a los que son de ser pero de la ultraderecha les permite. Habremos unos que mejor hay que cuidarse porque una acusación de campaña adelantada puede anular la candidatura de cualquiera de nosotros, por ejemplo, pues. Si empezamos como pues así lo establece la ley. Claro, habrá, como dices tú, quizás a unos no se las aplican, pero a otros sí se las pueden aplicar. Es que aquel principio está vigente todavía. Si son mi amigo, te interpreto la ley. Si no son mi amigo, te la aplico de inmediato. Por eso muchos me han preguntado últimamente el por qué razón yo ya no seguí insistiendo en el tema de la precandidatura. Sí voy a ir, pero ya algunos ya sintieron algún tipo de presioncita. ¿Y te andan investigando? Ya andan investigando algún tipo de cositas. Espero que lo sepan hacer, ¿verdad? Porque yo salí de la alcaldía hace más de 11 años, ¿verdad? Y tenés tu finiquito. Además, el cariño de la población con respecto a mi persona está creciendo y eso les molesta. Por eso los ataques se van a multiplicar en los próximos días, pero yo aquí estoy listo, preparado, con el amor de Dios y de todos los ángeles del cielo. Muy bien. Henry, si pudiesen pasarme el numerito del malcriado que llamó. Juan Carlos, vamos al cierre. Bueno. No, siempre dándole las gracias, don Raúl, es un gusto poder compartir y poder escuchar diversidad de opiniones. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa libertad y de igual manera pues respetar la posición de cada uno de los televidentes. Yo respeto mucho el sentir y el pensar. Sin embargo, hace pocos programas hablábamos, ¿verdad?, que como ya se viene en la campaña, ya los perfiles falsos empiezan ya a hacer su trabajito y entonces, quieras o no, que vamos a vivir una campaña llena de este tipo de cosas, pero yo creo que eso debe de motivarnos aún más a hacer mejor las cosas, ya que debemos de presentar propuestas ya en su momento como candidatos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y saludo a todos los que nos ven a esta hora del día. Marvin. No, un saludo, don Raúl. Lamentable, ¿va? Yo creo que uno puede disentir con los colegas aquí, pero no recurrir al insulto, ¿va? Y esto no es porque yo no pueda insultar, ¿va?
Acuérdese que yo vivo a la par a la vuelta donde lustran zapatos, o sea que también tengo mi caja de lustre. Y yo traigo el palmarés del mercado, Exacto. honrosamente. Entonces, no es eso, pero no es la forma de debatir, ¿verdad? Claro. Así es que un saludo y nos vemos el próximo martes. ¿sabes? Bueno, esto me hace recordar a Manuel. Tolerancia. Sí. Tolerancia. Yo creo que la gente que salta así, en alguna masacre han de haber participado. No, hombre, y tan temprano de la mañana. En alguna masacre han de haber participado como chaneques o como parte de esos grupos asesinos. Por eso saltan. Y peor pídanle perdón a Dios por eso que hicieron vayan en el a pasado. misa, hombre. Vayan a misa, abracen a sus hijos. Vayan Pídanle al culto. perdón a Dios. Den el tiempo. El otro martes tenemos panel completo. ¿No lo han Panel anunciado? completo, sí. Y para Nuevas Ideas, esta tienda, este programa también está abierto. ¿Quién nos va a acompañar el otro martes? Francisco Lira, un diputado de altos quilates con un palmarés como profesional, eso es lo importante. Y al amigo que llamó sacando su caja lustre, eso no le hace orgulloso de ser salvadoreño. Y perdóneme, pero en la libertad de expresión, de opinión y de información, lo hago en memoria de mis 4 compañeros. Jan May, sudafricano, Nacho Rodríguez, mexicano, John Hogland, norteamericano, y Rafael Pineda, salvadoreño. Ellos estaban con este servidor cuando la ganchuda le llegó buscando la verdad. Y por esa verdad vamos a luchar hasta el último día. Conmigo el lema es por la razón o por la fuerza, quiera o no quiera, ley y orden. Feliz día para todos. Mañana otro programa especial de 7 a 8 de la mañana. Hasta la próxima. TVM El Salvador. TVM El Salvador.